Sin más, me permito presentarles al ingeniero Enrique Rodríguez. Él es fundador del Comité Nacional de Prevención, de Peritos en Prevención e Investigación de Incendios. Es actualmente el director general de la empresa Adipro, empresa experta en investigación, análisis de riesgo y todo lo que tiene que ver con seguridad en instalaciones, así como avalúos y otros temas que hacen trabajos para toda la República Mexicana y el extranjero. Perito investigador, es presidente y ahora es miembro del Consejo de Honor del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Y pues bueno, una larga trayectoria. Yo les sugiero que todas las preguntas que tengan, por favor, se las hagan. Hay que aprovechar todo ese conocimiento. Y pues, ingeniero Enrique, estamos a sus órdenes y de antemano muchas gracias por su tiempo y esta valiosa información que nos va a compartir. Muy bien, pues gracias por la presentación, Jorge. Bienvenidos todos. Espero que esta presentación cumpla con su expectativa. Nada más, por favor, indíquenme si están viendo la pantalla del simulador. Perdón por el problema. Ok. ¿Qué es la simulación dinámica de incendios? Es la representación del desarrollo de un incendio en forma gráfica. Para lograr esto, o para aplicar esto, mejor dicho, esto puede ser aplicado tanto en la parte de prevención como en la parte de investigación. ¿Qué significa? Que cuando se está haciendo un diseño y se hace un análisis de riesgo para determinar las medidas preventivas y las medidas de contención de un incendio, puede hacerse la misma simulación con las premisas que cada uno de nosotros establecemos y con diferentes posibilidades de foco de incendio. Y en el caso de un incendio que ya se desarrolló, podemos reproducir el evento que compruebe las diferentes hipótesis que hayamos establecido y desde luego comprobar el resultado final. En ambos casos es muy importante el insumo que se le adicione, que no es nada diferente a lo que se hace en un análisis de riesgo o en una investigación. Es decir, se requieren todos los detalles necesarios de las características que tenía el inmueble o el área donde que se está analizando o se desarrolló el incendio y los diferentes elementos que contribuyan a las cargas térmicas. Esto es aparentemente normal, pero no es suficiente con simplemente hacer un levantamiento de áreas, es decir, la ubicación de los materiales que pueden aportar carga térmica a un incendio es muy importante. Si no está bien definido, muy probablemente el análisis sea diferente. Este análisis también nos permite establecer la posición y la condición que había de aperturas entre áreas, tanto en forma interna como en forma externa. Entonces, todo esto, y ahorita nos vamos a dirigir primero a las características generales, nos permite establecer el mapa que a su vez nos permite hacer el análisis. ¿Qué nos permite, qué producto nos entrega el análisis? Las rutas de evacuación, el tiempo de activación de los aspersores o sprinklers, los grados de visibilidad, la distribución de temperaturas en las zonas y la velocidad de desarrollo y propagación del incendio. Esto lo que significa es que también nos da tiempos máximos en donde cualquier acción de contención, hablando de un incendio, es efectiva y después del cual ya no tiene ningún sentido, porque de todas maneras el incendio no es controlable. De hecho, para aquellos que ya están familiarizados con el tema, todos sabemos que los primeros minutos son los críticos, porque mientras esté en la etapa incipiente o de desarrollo, es posible contener el incendio. Ya después,
ya no hay más que proteger las áreas anexas. Este es un ejemplo de cómo se evaluaría, por ejemplo, las rutas de evacuación para determinar si en las distancias y ubicación verdaderamente puede ocupar el concepto de salvar vidas. Hay que recordar que hay dos códigos internacionales conocidos en la parte de diseño de un sistema contra incendio. NFPA, que privilegia el preservar vidas, y FM Global, que privilegia el proteger los bienes. Estos criterios están con NFPA, es decir, el diseño básico es para proteger vidas. Entonces, se pueden hacer las propuestas de rutas de evacuación que nos va a evaluar si en realidad fueron efectivas o van a ser efectivas o no. Aquí también es la activación de aspersores. Nosotros podemos definir el tipo de aspersor, el tipo de sprinkler que se va a utilizar y ver si efectivamente en el tiempo que se debe de activar sucede y su efecto en la contención del incendio. El grado de visibilidad se une o se complementa con las rutas de evacuación para que pueda evaluarse la posibilidad de que las personas puedan estar a salvo dentro de los plazos que se requieren. Este análisis, el sistema lo hace tomando una altura promedio de 2 metros en la capa de humo, que ya arriba de 2 metros, bueno, se supone que no hay personas que pudieran alcanzar estas alturas. Entonces, y esto lo puede hacer en los edificios, en las instalaciones, por nivel, es decir, cada nivel tiene un análisis diferente. Las distribuciones de temperatura. Ustedes en el lado derecho pueden ver los rangos de temperatura que se manejan en función de los colores que presenta la gráfica. Esto también nos permite ver o analizar posibles temas adicionales del foco inicial del incendio. Esto es, qué tan rápido o qué tan otras áreas pueden ser involucradas en el tema de propagación por posible autoignición de otros productos si se alcanzan las temperaturas. Los colores nos señalan rápidamente rangos menores, intermedios y hasta altos de 900 grados como máximo. Entonces, cada área se puede ver y esta evolución, o como lo vamos a ver ahorita en los ejemplos, se hace en función del tiempo, es decir, es una mezcla entre el tiempo y las temperaturas que se van alcanzando en cada uno de los áreas. Por eso es tan importante que tengamos una clara distribución de la carga térmica que tenemos concentrada en cada una de las áreas. No es lo mismo pensar que todo está almacenado en una cierta condición, en un almacén, que si está disperso a lo largo de diferentes áreas. El comportamiento es muy diferente y que aquí también el comportamiento es diferente y tiene que hacerse por carga térmica que aporta cada producto, porque no es lo mismo productos altamente combustibles, como pueden ser aceites comestibles o grasas, a elementos como la madera, que ciertamente es combustible, pero su carga térmica que aporta es muy baja. La madera es, como todos lo saben, es uno de los materiales que menos carga térmica aporta en el caso de un incendio. Entonces, sí es muy importante y básico tener una distribución clara y cuáles son los puntos o las áreas donde hay conexión entre las diferentes áreas internas y hacia el exterior, porque finalmente la entrada de aire fresco, como es normal en un proceso de esta naturaleza, pues contribuye a que el incendio se desarrolle a mayor velocidad. Y como ya habíamos dicho, bueno, se va viendo la velocidad de propagación, se va haciendo un análisis por tiempo que nos permite ir viendo si nuestra hipótesis, en el caso de una investigación, se comprueba de cómo fue la velocidad
y desarrollo de la propagación. Y en el caso de que estemos haciendo un análisis de riesgo, a qué velocidad podría propagarse un incendio para ver qué medidas preventivas podemos tomar. Hay que recordar que las medidas preventivas no nada más son activas, es decir, no nada más estamos hablando de sistemas húmedos o gases o de ese tipo, sino también intervienen los pasivos, las protecciones pasivas, las puertas contra incendio, los muros cortafuego, los retardantes a la flama, que modifican y aportan a este tipo de elementos. Por lo tanto, el análisis y las hipótesis que se desarrollan en el caso de un análisis previo va a ser la diferencia entre un resultado y el otro. Y en el caso de un evento que ya haya sucedido, es básico saber cuáles eran las características constructivas que tenían los diferentes elementos que intervinieron en el siniestro, para también corroborar si nuestra hipótesis o nuestras hipótesis tienen sustento. Los gráficos que nos dan, como esto es fundamentalmente lo que ya hemos mencionado, y se pueden hacer comparativas de escenario. Y el resultado, como lo hemos visto, se hace en forma gráfica, pero también hay videos. Es decir, esto también resulta en videos que pueden mostrar a las personas, y ahorita los vamos a ver, ese análisis para entender, por un lado, en el caso de la prevención, si las medidas que pudiéramos proponer son lógicas, se adaptan a las condiciones de operación o no son viables. Y en el caso que haya sucedido un incendio, nos permite corroborar si las hipótesis que estamos planteando de los contribuyentes que intervinieron en el desarrollo del incendio eran ciertos o falsos. Esto en mucho quita, entre otras cosas, la conclusión fácil que muchos investigadores hacen de que los incendios siempre son provocados por la energía eléctrica, la instalación eléctrica, aunque los cortocircuitos, aunque el edificio, el inmueble, no haya tenido instalación eléctrica. O sea, le quita la paternidad a ese tipo de cosas. Y también nos hace ver que los desarrollos de los incendios, los materiales que participan después del foco, pueden ser tan importantes como el mismo foco. Es decir, el foco da el inicio, pero no necesariamente la afectación más grave viene en el foco, sino puede venir en el desarrollo del incendio y la participación de otros materiales. Aquí, estas son las gráficas que nos da el sistema. Aquí también nos puede dar este tipo de gráficas que nos analiza la altura y temperatura en cada zona contra el tiempo de desarrollo. Nos permite, como ya decíamos en un inicio, diferentes layouts para el foco y para las diferentes medidas que pudiéramos tener. Esto también es básico porque también permite soportar, en el caso de la prevención ante los clientes, ¿cuál es el verdadero beneficio de poner sistemas de protección, sistemas de contención? Porque hay la idea de que todos los sistemas son caros, y no es necesariamente así. Muchas veces, las mejores medidas de pronta acción no requieren una inversión en instalaciones adicionales, simplemente en cambiar el layout. En otras, sí es necesario poner un sistema base a agua o del tipo que se justifique, y ahí se puede dar idea de cuál es el beneficio real si lo ponemos o si no lo ponemos. Inclusive, se puede hacer la simulación con sistemas de sprinklers, por ejemplo, y sin sistemas de sprinklers. Y se pueden hacer con diferentes velocidades de apertura. Para algunos casos, específicamente para el criterio de FM Global, que es un criterio, como decíamos, diferente, cuyo enfoque es proteger a las instalaciones, se puede hacer el cambio del criterio de flujo de los rociadores para él.
Y entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y lo vamos a ver con esta visión, porque es una nave de pintura, y ahorita vamos a pasar a un edificio que es mucho más claro. Aquí lo que hicimos en un caso fue colocar a personas en el área específica de pintura que está a su vez dentro de una nave industrial. Ustedes lo ven de un lado, lo ven sin rociadores del lado izquierdo y con rociadores del lado derecho. El área de pintura, como ustedes lo ven, es un área muy pequeña comparado contra el área total, y así se ve a los 30 segundos, así se ve al minuto. Ustedes aquí ya pueden ver el efecto térmico del inicio del incendio. Así se ve a 1 minuto 30 segundos. Y aquí ya pueden ver la diferencia entre el efecto térmico con rociadores y sin rociadores, y cómo se ve la diferencia de temperatura que ya estamos teniendo contra una temperatura baja en esta parte. Cómo sigue incrementándose del lado izquierdo la dispersión del calor y por tanto su efecto en la temperatura, y así sucesivamente. Como ustedes ven, a los 3 minutos aquí ya tenemos un incendio desarrollado y aquí ya está totalmente contenido. Y así podemos seguir, y en el lado de sin rociadores, el incendio ya se propagó más allá del área de la caseta de pintura y ya está en la bodega como tal. Vamos a ver ahora ya los casos vamos a ver los casos ya ahora sí propuestos, y aquí lo ven en una tienda departamental. Este no es un caso real, este es un caso que nosotros armamos para efecto de esta presentación. Aquí están las características de construcción. Son características normales, no tiene nada en particular. Tiene 2 plantas, y aquí la hipótesis es que se coloca el origen del incendio en la bodega, y se puede el comportamiento de los primeros 5 minutos. Y aquí se ve claramente con rociadores y sin rociadores. Del lado izquierdo son sin rociadores y del lado derecho son los rociadores. Las conclusiones de esto... Vamos a ver como decíamos, sin rociadores del lado izquierdo y con rociadores del lado derecho. La velocidad del video está a 4 veces, para que no sea muy aburrido. Como ustedes ven, del lado izquierdo, en una vista lateral, prácticamente el edificio en su lado izquierdo, sin rociadores, ya está totalmente invadido de humo. En el lado derecho ya se pudo contener. Y el efecto final, ahí nada más, es el humo. Y del lado izquierdo ya no hay manera de tener ninguna visibilidad. Ahora lo vamos a ver en una vista 3D. Exactamente lo mismo. Del lado izquierdo es sin rociador, del lado derecho es con rociador. Aquí pueden ver que ya al minuto, en el lado izquierdo sin rociadores, ya está totalmente
disperso, ya hay una propagación total, y del lado derecho con rociadores ya se contuvo, ya nada más tuvo el efecto inicial y se quedó en conato. Igual, a los 4 minutos en el lado de los rociadores sigue, mientras la carga térmica va a seguir. Ahora vamos a cambiar de vista. Y ahora lo vamos a ver en planta, exactamente el mismo efecto, para que vean la velocidad de propagación que se tiene sin rociadores, y esa velocidad inicial se contiene con rociadores prácticamente al minuto. Ciertamente hay afectación con rociadores por parte del humo, pero ya como tal, el incendio está totalmente contenido. En el caso de sin rociadores, en las áreas que siguen habiendo carga térmica, que fundamentalmente son las bodegas, sigue habiendo hasta que no se acabe de consumir el material combustible. Y así lo pueden ver, ya del lado derecho, ya la temperatura es totalmente normal, ya no hay nada más que hacer, y pues habrá un proceso de limpieza, pero ya no hay ningún efecto negativo hacia las instalaciones. Del lado izquierdo continúa. ¿Qué pasa con las temperaturas que mencionaba yo en un principio? Aquí ustedes pueden ver las escalas de temperatura. El azul más fuerte son bajas temperaturas y el color rojo es la máxima temperatura. Ustedes pueden ver cómo se está comportando en una vista 3D sin estructura las diferentes temperaturas sin rociadores. Como ven, en el lado izquierdo no hay ninguna manera de que el material se conserve. Todo el material combustible sigue habiendo, sigue teniendo fuego, y del lado derecho, después de 1 minuto y medio, ya está totalmente estable. Hay algunas partes que todavía tienen algunos movimientos de temperatura en el lado derecho, que son fundamentalmente las partes bajas que quedan como residuos. Y acá, sin rociadores, todavía a los 5 minutos, mientras hay combustible, el incendio continúa. Exactamente lo mismo la temperatura en planta. Pueden ustedes ver cuál es el comportamiento tan rápido cuando no hay rociadores, cómo prácticamente las temperaturas máximas no sobrepasan los 200 grados máximo en el caso de con rociadores, y cómo rápidamente baja a temperaturas menores de 100 grados en el caso de con rociadores. Insisto, estos ejercicios fueron hechos con los rociadores más sencillos, con los de menor capacidad, para ver solamente el efecto comparativo. Son ejemplos solamente comparativos. Y cada uno de estos casos, insisto, se pueden hacer tantos ejercicios como uno quisiera que se puedan hacer, o se puedan cambiar las condiciones de eliminar puertas, poner otras puertas, cerrar ductos de comunicación entre las diferentes áreas, etcétera, etcétera. Se pueden hacer tantas simulaciones o tantas consideraciones como se puede hacer. Y este es el tema de la visibilidad, que tiene que ver fundamentalmente con las rutas de evacuación. Aquí se le quita la estructura y nos dice qué tanto
posibilidades de salvar la vida, qué tanto tiempo tenemos para que las personas puedan salvar la vida en cualquiera de los dos casos. En el caso de rociadores, en un minuto ya no hay posibilidad de tener visibilidad. En el caso de rociadores, salvo áreas muy específicas que se quedaron en esas condiciones, no hay mayor problema. Entonces, ¿cuál es la conclusión de 100 rociadores y corrociadores? El incendio se propaga en menos de 45 segundos sin rociadores y con rociadores quedó contener en un máximo de 10 segundos, operando los rociadores a 10 segundos. La temperatura máxima que se alcanzó con los aspersores de operación de los aspersores fueron 170 grados. Y en el caso de corrociadores, muchos de los materiales no se consumieron, solamente hubo problemas de hollín. Entonces, esas son las grandes diferencias que se pueden hacer. Mientras en un lado se alcanzaron más de 900 grados y las diferencias son más de 800, en el otro se pudiera hacer. Vamos a ver también. Sí. Vamos a ver ya como último, para pasar a las preguntas, el caso de un restaurante que es también muy un buen ejemplo, sobre todo porque es en un solo piso y se ve claramente el comportamiento de las diferentes áreas. Este es un restaurante típico de un solo piso y consideramos que el incendio se inició en una bodega de los productos propios que manejan. Y ustedes pueden ver que con rociadores, estando en un solo piso y en un área contenida, prácticamente no tiene ningún efecto mayor. Y en el caso de sin rociadores, después de un minuto ya prácticamente tiene una dispersión total a lo largo de todo de todo el inmueble. Como pueden ver, en el caso de corrociadores, sí hubo un daño y se ve en la vista lateral, pero en realidad la mayoría de las áreas no tiene afectación más que los efectos propios del hollín que se generó con el primer alcance de activación de los rociadores. En vista en 3D, aquí lo pueden ver, el punto de inicio es que es la bodega. Ustedes pueden ver que con rociadores en la bodega se queda el problema, se queda el tema, y en mínimo un minuto, en el otro caso, ya tenemos prácticamente todo el local inundado con una visibilidad nula. En el caso de los rociadores, sí el problema se quedó en la bodega, pero ahí se contuvo. No hubo daños ni a los bienes, entendido como los muebles, ni al mismo inmueble. Hablando también, ahora en planta, que es exactamente el mismo ejercicio, que nos permite aquí también evaluar las rutas de evacuación, las posibles rutas de evacuación, para saber cuál es la ruta más segura o
o con menos riesgo que pudiera tener el personal. Esto nos permite saber hacia dónde no debe haber la puerta de emergencia, las salidas de emergencia, y a dónde sí tendría que haber las puertas de emergencia, porque hay áreas que no se afectan. En el caso de conrociadores se repite el hecho de que se queda en esa área y solamente algunas cuestiones que tienen que ver con humo o smog. Por lo tanto, aquí se puede evaluar muy rápidamente qué ventaja económica tendría la instalación de un sistema de rociadores o algún sistema que se defina como un especialista en un área de alto riesgo, que sería fácilmente ubicable, y desde luego se puede cambiar el foco del incendio y se puede evaluar si vale o no vale la pena o si realmente pudiéramos tener un problema mayor. Exactamente lo mismo en el caso de las temperaturas, que no es más que una confirmación de lo que ya hemos visto. Y se puede ver que en el caso de conrociadores, la máxima temperatura que se llegó a tener en un lapso muy corto de tiempo son menores a 200 grados. Lo demás ya se quedó en la misma área, mientras que en el caso de sin rociadores, la temperatura va en incremento en las diferentes áreas en función del tiempo que se va distribuyendo a través del medio ambiente que está absorbiendo el calor, que fundamentalmente está consumiendo los materiales que están en el mismo almacén. Es decir, los muebles, a pesar de que están, no logran, en todos los casos, las temperaturas de autoignición de ellos, salvo áreas muy específicas. Bueno, con esto terminamos la presentación gráfica de lo que es el simulador. Espero que les haya dado una idea muy clara de cuáles son las ventajas que tiene, insisto, este tipo de análisis, tanto preventivos como de la investigación. Tienen premisas básicas muy relevantes y fundamentalmente es el hecho de que la información que se incluye en el análisis será la calidad del resultado final. No importa, en este caso, la precisión en cuanto a las cargas específicas, pero sí a las cargas totales térmicas y los medios que se tengan de contención. Se pueden hacer tantas simulaciones como uno quiera, no hay ningún problema. Siempre el principal problema de un simulador de esta naturaleza, que hace tiempo lo hacíamos todo esto manual, nosotros, tiene el gran inconveniente de que el diseño original, el diseño inicial, es el que más trabajo nos cuesta. Ya después los cambios son relativamente sencillos, tanto para prevención como para investigación. Sin embargo, el tiempo de procesamiento de computadora es largo, porque finalmente es una serie de iteraciones muy complicadas, pero que finalmente, afortunadamente, lo hace la computadora. Entonces, todos los beneficios que tiene pues, son los que ya les habíamos mencionado: rutas de evacuación, verdadera aportación de los sistemas de prevención, pasivos o activos, la posibilidad de que las personas vivan en un evento de esta naturaleza, y cuál se podría hacer en un momento determinado la magnitud de un daño en un caso y en el otro, en prevención. Y en el caso de la investigación, pues es un soporte maravilloso para poder confirmar nuestras hipótesis. De esta forma podemos estar seguros de si nuestras consideraciones fueron válidas y si las aportaciones que nosotros estábamos viendo pudieran ser, y eliminar las posibilidades de focos falsos o de focos que normalmente, aunque tratemos de justificar muchas veces, esto nos demuestra que no pudieron tener la aportación que pudieran tener en nuestras conclusiones. Y como decía yo hace rato, también le quita un poquito aquello de que
todos los incendios son meramente por cuestiones eléctricas y podemos simular inclusive los hechos de autoignición en diferentes áreas por diferentes comportamientos o distribución de temperatura en las áreas de nuestros inmuebles por área horizontal y por distribución vertical. Se pueden hacer en el número de pisos que se requiera. No hay limitación en el número de pisos, siempre y cuando la información que incluyamos en el análisis corresponda a la realidad o corresponda a la planeación que queremos hacer. Con eso concluyo la presentación y para abrirlo a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias, ingeniero. Qué interesante las preguntas. Ahora pasamos a sus dudas que tengan, todo lo que quisieran preguntar. A ver, aquí ya tenemos uno de Eric Flores Guzmán. Dice, al momento de elaborar los modelos a simular, ¿cuál en su experiencia ha sido el mayor obstáculo al momento de validar los resultados? Eric Flores Guzmán. A ver, Eric, no entendí la pregunta. Eric, puedes decirla, ¿eh? Por favor. Prendes el micrófono, se puede. A lo mejor no lo tiene, pero se la vuelvo a leer, ingeniero. A ver. Dice, cuando elabora un modelo, en su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en el momento de validar los resultados? Y es que no entiendo la pregunta. O sea, el modelo se hace y no es un modelo como tal. O sea, sí se hace, pero finalmente los planos son importados de AutoCAD. Lo importante es lo confiable de la información que se esté dando, es decir, las puertas que estén ubicadas donde están, en el caso de una prevención, que estén ubicadas donde están, que los ductos o sistemas o puntos de comunicación entre las áreas estén bien representados, tanto internas como externas, las áreas de ventilación, etcétera, etcétera. O sea, más que nada es cuidado en que eso se esté plasmando como debe de ser, la distribución, el layout de cómo están los productos. Y en el caso de un evento que ya sucedió, es muy importante que eso que se refleja de si hay puertas o no hay puertas, si estaban abiertas, si las evidencias muestran que estaban abiertas, que estaban cerradas, si los sistemas, por ejemplo, de aire, de inyección de aire estaban funcionando. Cuando uno hace una investigación, pareciera ser que todo es perfecto. Cada vez que uno entrevista a la gente, no había energía eléctrica, todo se estaba haciendo perfecto. Y la realidad es que eso se tiene que validar en la investigación. Y esa investigación nos tiene que llevar a confirmar si lo que nos dijeron era cierto. Es decir, si verdaderamente las puertas estaban abiertas, si efectivamente no había energía eléctrica, si efectivamente los equipos no estaban funcionando, porque cada una de esas variables aporta a la investigación y aporta evidentemente al resultado. Qué tan bien hagamos la investigación de campo, también será lo que podamos obtener del simulador. Gracias, ingeniero. Gracias, Eric. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Bueno. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Márquez de Hipergas, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Antes que nada, agradezco la invitación y excelente ponencia. Tengo una duda que aun cuando está fuera del tema, simulador de incendios, siempre la he tenido, ¿verdad? Y quién aquí en este momento para hacerla. Una pregunta técnica. El cuarto de bombas debiera de tener ¿cómo se llaman? Los rociadores. Mira, el análisis de riesgo te tiene que indicar tu grado de riesgo que pudieras llegar a tener.
Si estamos hablando de unas bombas tradicionales, y eso no es despectivo, sino es proactivo. Si estamos hablando de un área en donde tu única fuente de ignición pueden ser los accesorios propios de las bombas y va a quedar contenido ahí el incendio, no hay posibilidad de que se salga porque está en un área totalmente cerrada, que los muros son sólidos y todo lo demás, yo te diría, no se justifica. Pero si estamos hablando que son las bombas contra incendio, estamos hablando de otro tipo de sistemas en donde, además del riesgo propio, porque muchas veces las bombas contra incendio con motores de combustión tienen combustible, evidentemente, y su ubicación es tal que una propagación de incendio te puede afectar tus áreas productivas, la respuesta es sí. Nos acaba de pasar un incendio en un área de máquinas, de un sistema de enfriamiento, donde la fuga se dio en uno de los sistemas de compresión y la fuga generó una explosión de uno de esos materiales. Y el problema no fue ese material, el problema es que al ser un área que físicamente estaba cerrada, pero de comunicación hacia el área de proceso donde se estaban manejando aceites, comestibles y demás, hizo una catástrofe. O sea, si hubiera habido hicimos la simulación, si hubiera habido un sistema de contención en esa área, el problema hubiera sido el sistema nada más de enfriamiento y se fue toda la planta. Entonces, por eso se tiene que hacer, no es una respuesta única. El análisis de riesgo nos tiene que decir qué medidas de protección se pueden tomar. Te lleva al camino de la respuesta, ¿verdad? Definitivamente. Así es. Por eso decía hace rato que muchas veces no hay que invertir mucho. Si esa área del inmueble hubiera estado contenida por sí misma, pues sí, pierdes los equipos. No digo que no sea importante, pero no pierdes tu fuente de producción. Claro. Tu proceso, ¿verdad? Dentro de esa misma, tenía otra duda. ¿Un cuarto de bombas debiera de tener una calefacción o un sistema que lo mantenga, sobre todo en ciudades como las nuestras, donde hemos llegado a -5, -10 grados y pudiera presentarse una situación, obviamente plasmado, ¿verdad?, en el análisis de riesgo, debido a las incidencias que se hayan presentado, a la historia, ¿verdad, ingeniero? Sí, de hecho, déjame decirte que hicimos un análisis de riesgo muy interesante para un grupo muy importante en México en diferentes instalaciones y nos encontramos con que muchos problemas que tenían en el norte del país era que los sistemas contra incendio no funcionaban porque el agua estaba congelada. Es correcto, señor. Es correcto, ingeniero. No era un problema del sistema como tal, sino que no habían previsto. Por eso te digo que el análisis de riesgo no es nada más para ver todo aquello que se quema, sino todo aquello que debemos de proteger de alguna manera. Correcto, no es nada más para ver, exactamente, no es nada más para revisar la instalación eléctrica, sino es para ver qué medidas debes de tomar desde las buenas prácticas de ingeniería para que tu operación tenga los menores riesgos posibles. Porque puede estar muy bien el sistema contra incendio, pero si se te congela el agua... Si no está insulada, ¿verdad?, la tubería, si tenemos problemas de ese tipo, pues vamos a tener ahí un riesgo, ¿verdad? Y tendría que registrarse en el análisis de riesgo, ¿verdad, ingeniero? Así es. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tenemos la orden, Jorge. Más preguntas, ingeniero. Bueno, hay una aportación de Francisco en cuanto a la primera pregunta de Enrique, que dependiendo de la ubicación del cuarto de bombas, por lo general se ubican fuera de los edificios principales. Parece que en FM Global requiere esa ubicación, y si está dentro del edificio se requieren 2 horas de prevención, ¿no? De continuo. Ok. Alfredo Márquez. Gracias. ¿El simulador acepta contemplar el uso de acelerantes en caso de un incendio intencional? Sí. Otra vez, tú defines las características térmicas de lo que hay ahí adentro, y eso es muy importante. Y tiene que ver tanto con la carga unitaria como con la concentración.
tú puedes hacer la consideración de una carga térmica mayor. El simulador como tal es imposible que tenga todos los materiales que existen. Es imposible, sería una base de datos increíblemente alta, grande. Pero lo que sí podemos hacer, y lo hemos hecho, es hacer consideraciones de cargas térmicas equivalentes, porque al final del día eso es lo que te importa. En un incendio, la carga térmica. Entonces, ¿se pueden hacer? Sí, sí se puede hacer, y se pueden hacer consideraciones específicas también. Y se pueden hacer también consideraciones de retardantes a la flama. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Alfredo. Del ingeniero Francisco Javier del Instituto Mexicano del Petróleo. Pregunta, ¿el software puede considerar diferentes productos con diferentes flashpoint? Sí. ¿Y se pueden incluir los cambios de aire del sistema HVAC? Sí. Precisamente decía yo hace rato que hay que considerar las entradas de aire fresco. Es decir, cuando digo aire fresco me refiero a aire que cambia las condiciones internas, ¿no? Precisamente por eso las ubicaciones de las posibles áreas o puntos de comunicación internas y externas son relevantes. Si un sistema de aire está funcionando con aire del exterior, desde luego que lo tenemos que considerar, porque eso es parte de lo que te va a modificar la cantidad de oxígeno que tengas disponible para el evento, ¿no? También ahí hay que hacer otra serie de consideraciones, porque efectivamente, aunque no todos los incendios son provocados por cortocircuitos, cuando hay energía eléctrica que está activa en un evento, siempre hay cortocircuitos, es innegable, ¿no? No hay manera de que no los haya, que son después del evento. Y eso también elimina muchas veces las alimentaciones eléctricas. Entonces, sí se puede hacer, y hay que hacer la simulación dependiendo de qué tanta información tenemos para ver. A lo mejor se tiene que hacer en dos partes, hablando específicamente de esta, es en cuánto tiempo la instalación eléctrica se daña, para saber cuánto tiempo tenemos de alimentación de aire. Muchas gracias, ingeniero. Parece que eso responde la siguiente pregunta, que si se puede considerar en la protección contra incendio otros sistemas, por ejemplo, los agentes limpios. Es lo mismo, ¿no? Sí, ahí se sí. Ingeniero Javier, ¿va a hacer alguna pregunta? Ya lo vi por ahí. Sí, Jorge, gracias, y gracias a todos los participantes de esta reunión. Sin embargo, he escuchado muy atentamente la exposición, me ha parecido muy interesante, y quisiera de repente en algún momento, no ahora porque no es la ocasión, poderles participar. Soy ingeniero mecánico electricista, y justamente lo que yo le comentaba a Jorge es el tema que yo tengo siendo inspector de seguridad de defensa civil e inspecciones técnicas acá en el Perú. El tema que nosotros abarcamos y normalmente estamos combatiendo es lo que ustedes tratan de ver como prevención de incendios. ¿Cómo la prevenimos? A través de la verificación previa de todos los sistemas y circuitos eléctricos en todas las instalaciones que nosotros podamos aportar para prevenir justamente ese tipo de incendios. Es un tema un poquito más amplio, pero sí que lo vamos a tener que tocar, si en algún momento se me permite, para tratar de compartirlo con ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, ingeniero. Pues aquí ya tiene una herramienta importante, que es el simulador. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, les recordamos que en el chat está a ver, aquí tenemos un comentario de ingeniero Alfredo, ¿lo quieres comentar? Sí, con mucho gusto. No sé si me escuchan. Sí. Una de las situaciones que tenemos muy contempladas en México en las instalaciones eléctricas de edificaciones es el uso de las pastillas para cortar la energía ante corrientes excesivas. Son los famosos termomagnéticos. Sin embargo, lo que yo he observado es que en México todavía no se acostumbra la detección de arco. Es decir, podemos tener un cortocircuito donde se hace un arco eléctrico, pero cuya intensidad no alcanza
a abrir la pastilla termomagnética. Y mi sugerencia es que los ingenieros eléctricos y los ingenieros de seguridad contemplen el uso obligatorio de detección de arco en las protecciones eléctricas. Ese es mi comentario. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. Bueno, pues ya finalmente para decirles que en el chat está el link para que le puedan dar un clic. Son unas preguntas muy sencillas que se llenan y sobre todo ahí nos comparten su correo con el fin de enviarles la presentación, la liga donde van a poder ver el video nuevamente y sus recomendaciones, si hay algún tema que quisieran en particular ver, o los comentarios que nos quieran dejar. Ingeniero Enrique, pues si se quiere despedir, de antemano muchas gracias por su tiempo y por compartir esta herramienta que en verdad es muy valiosa. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Espero que hayamos aportado algo a su interés en este tema. Este es muy interesante. Los incendios es un tema apasionante y nunca se acaba de aprender. Y esta es una herramienta que, bueno, hemos desarrollado y hemos complementado para que sea práctica para estas cuestiones que hemos mencionado, y está a sus órdenes, y estamos a sus órdenes en el Comité Nacional de Protección contra Incendio para cualquier otra actividad o comentario que quieran. Siempre estaremos a sus órdenes, y nuevamente agradecemos su tiempo. Pues a todos muchas gracias, y en punto estamos cerrando. Los esperamos en la siguiente presentación. Por ahí estamos confirmados ya con bomberos. En el mes de marzo vamos a hablar el tema de combate contra incendios. Y estamos confirmando el mes de febrero, pero pues les haremos llegar toda la información. Les recuerdo, llenen el link, el formato, y ahí tendremos sus datos para enviarles toda la información. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias al CONADE. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias.